Estamos contentos porque hoy es Día del Padre y así como luego a veces dicen que el Día de la Madre solamente pues debe ser todos los días, ¿verdad? Y no hacerle tan pesada la carga a la mamá. Así también el Día del Padre debe ser todos los días, porque tenemos un Padre amoroso, un Padre justo, un Padre fiel, un Padre que nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. Es el Padre que nos creó, que nos engendró. Pudiera ser que tal vez tú no tengas un papá biológico o que ya partió con el Señor o que dejó el hogar hace mucho tiempo, pero lo que te puedo decir es que dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo, Jehová me recogerá, porque Él es nuestro Padre. Él es el Padre de los espíritus. Él te creó en la eternidad. Antes de que tú hayas nacido biológicamente, Dios te hizo a su imagen y semejanza para que tú le reconocieras en este tiempo de vida aquí en la tierra. Este es un tiempo solamente muy corto, muy limitado. Tenemos un tiempo muy limitado porque nos estamos moviendo en el tiempo del mundo. El tiempo del mundo son meses, años, semanas, días, ¿verdad? Siglos, pero todo pasa muy rápido. Yo me doy cuenta que apenas hace tiempo era un jovencito y ahora de pronto pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero te das cuenta que la vida yo a veces he dicho que la vida es así como la montaña rusa, que cuando vas de subida se te hacen largos los días, pero llegas a la cúspide y de repente ¡bum!, se viene para abajo así todo, y viene pero a la velocidad de la montaña rusa. Pero bueno, estos son pensamientos que he tenido yo. Pero qué tal que vamos a ver la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que trae la palabra de Dios este día. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar y le damos también la bienvenida a nuestros amigos de internet? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Te damos gracias el día de hoy porque nos permite reconocerte como Padre, como el Padre eterno, el Padre Dios Todopoderoso, el que ha tenido cuidado de nosotros, el que impidió que muriéramos antes y que ahora nos mantienes vivo por un propósito, por un llamado y por un destino. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. Honramos tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Mire, nuestro fundamento es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra de Dios. La Biblia es nuestro fundamento, es nuestra base. En este libro está escritos 66 libros, ¿verdad? Los cuales son nuestra regla, son nuestro modo de conducirnos en la vida. Esto es la Constitución. Como mexicanos tenemos la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Amén. Es la constitución de este país, pero la constitución del cielo es la palabra de Dios y Dios honra su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahora, aquí tenemos un testamento, tenemos un legado. Ese legado tenemos derecho cuando somos hijos. Cuando somos hijos de Dios, tenemos ese legado. Y eso es un privilegio que Dios nos ha dado. Mira, Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo, ¿verdad? Y lo honramos, por eso tenemos la bandera de Israel. Y nos duele cuando le pasan cosas a Israel. Cuando están pasando situaciones difíciles, nos duele, pero así ha sido toda la historia de Israel desde un principio. Que cuando se apartan, después Dios empieza a poner disciplina y entonces regresan al camino. Y así es la vida también del ser humano. A veces cuando nosotros éramos más jóvenes, nos apartamos de los caminos de Dios, andábamos en nuestra propia rebeldía. Y hay gente que es rebelde y que sigue siendo rebelde porque así le gusta, o sea, no se somete, no se sujeta. Pero cuando usted reconoce a Jesucristo
como su Señor y como su Salvador, usted viene a ser un hijo de Dios limpiado con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Cuando usted está limpiado con la sangre de Cristo, se va la maldición, se va la enfermedad, se van las cosas que nos traían esa maldición. Ahora, aquí en este libro tenemos una herencia. Diga herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia es un legado, algo que alguien te dejó para que tú lo disfrutes. Amén. Ahora, para que la herencia sea válida, tiene que morir la persona que está dejando ese testamento. Y Jesucristo con su muerte dio validez, con su sangre firmó este testamento, firmó este pacto. ¿Sí? Es un pacto de sangre que lo firmó Jesús y le dio validez. Pero como Él es la vida, la misma vida, entonces Él resucitó, ¿verdad? Puso su vida y la resucitó nuevamente, y entonces ahora está sentado a la diestra. Y ahora Él te promete que si tú sigues este reglamento, si tú sigues si obedeces este libro, te va a ir bien en la vida. Por eso dice Josué capítulo 1 versículos 8 y 9: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Ahora dice el versículo 9: mira que te mando. Y decir te mando, dice te ordeno, una orden. Dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Nada podrá hacerte frente. Cuando pases por el agua, dice, no te ahogarás, y si pasas por el fuego, no te quemarás. Es una promesa de parte de Dios, del Padre eterno, porque el Padre ama a sus hijos. Tú eres muy valioso y muy valiosa para Dios. Amén. Diga, yo valgo la sangre de Cristo que derramó por mí en la cruz del Calvario. Amén. Esa sangre es valiosísima. Yo no sé cuánto valga una bolsita de sangre en el hospital. No sé, ignoro cuánto cuesta. Pero la sangre de Cristo es un valor sobrenatural, no tiene precio. No tiene precio porque es la misma sangre del Hijo de Dios, del unigénito. ¿Sí? Entonces, aquí hay un documento legal que nos asegura que si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, venimos a ser adoptados como hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿verdad? Esta es una escritura muy conocida, ¿verdad? Porque la repetimos constantemente. Dice Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, vamos a leerlo todos juntos, 1, 2, 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el versículo 13. El 13, el siguiente. Ese es el 12, ya lo leímos. Ahora el 13, el que sigue. Bueno, dice, estos no son nacidos de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Que tú y yo tuvimos un nacimiento biológico cuando papá y mamá nos engendraron. A los 9 meses nacimos nosotros. Pero dice que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No porque papá o mamá quisieron tener un hijo, sino de Dios. Entonces, los hijos de Dios somos nacidos del Espíritu. Recuerde que usted básicamente es un espíritu que tiene un alma, que vive dentro de un cuerpo. Amén. Somos seres tripartitos. Amén. Ok. Diga, yo soy espíritu, tengo un alma, que viven dentro de mi cuerpo. ¿Sí? Ok. Entonces, su cuerpo físico biológicamente nació.
cuando fue engendrado por papá y mamá, pero el Espíritu nació a la vida cuando usted recibió a Cristo en su corazón. Este documento nos valida que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, qué hermoso es tener un Padre que se ocupa de nosotros las 24 horas del día. El jueves pasado yo comentaba que nosotros somos luz. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Entonces, si tú eres la luz del mundo, entonces tú te vas a mover en la verdad. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y empiezas a leer la Biblia, y la Biblia se te empieza a revelar, no como un libro común y corriente, no como un libro histórico, sino como la guía del Espíritu Santo, como la palabra de Dios, se te empieza a revelar y la tomas en ti, empiezas a generar cambios en tu vida. Mira, es una verdad que las personas que conocen esta palabra han cambiado al mundo, han cambiado muchas cosas. Yo no sé si tú lo sepas, pero simplemente aquí en México, ¿cómo crees que empezaron los jardines de niños aquí en México, en la República Mexicana? Porque vinieron hombres cristianos y vinieron a establecer la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Y entonces empezaron los jardines de niños. La educación secundaria también. Muchas cosas empezaron porque vinieron cristianos, porque los hijos de Dios resplandecen, traen la luz, ¿verdad? ¿Por qué crees que Suiza es un país tremendamente rico? Porque en sus inicios, aunque ya se han olvidado de Dios, ahora se han olvidado de Dios, pero en sus inicios, a través de Calvino, ¿verdad? Y todos los hombres que trajeron la reforma, trajeron grandes cambios que influyeron en el gobierno y trajeron un gobierno que produjo abundancia. Porque Dios quiere que seas prosperado, que tengas salud, que prospere tu alma. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios no quiere que estés, ay, la enfermedad que Dios me mandó, yo la recibo porque es mi cruz. No es cierto. Jesús ya llevó la cruz. Ya sufrió la cruz, y por esa cruz nosotros somos sanos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú caminas en la verdad te hace libre, porque la verdad te trae conocimiento, y el conocimiento está aquí. Ahora, ¿cómo empieza la verdad? La verdad comienza, dice el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría comienza con el temor de Jehová. Cuando tú tienes temor de Dios, tú vas a abstenerte de cosas que antes las hacías con la mano en la cintura y no te importaba. No te importaba. A mí cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, me gustaba sostenerle la mirada a la gente. Pero un día yo vi un ángel, y ese ángel me miró, y una mirada de tanto amor que yo no pude, y me cambió la vida. Me cambió la vida. Entonces, cuando tienes ese encuentro con Jesús, te cambia la vida, te cambia todas las circunstancias. Y no importa que andes en pruebas, en luchas, en dificultades, pero tú insistes y persistes, porque el que persevere hasta el final, ese será salvo. Amén. Ahora, te digo, tienes una herencia en Cristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Como hijos de Dios, tenemos herencia. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Gloria a Dios. Dice, así está bien, ahí estaba bien. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ahora, fíjate aquí cómo está escrito. Cuando dice el Espíritu, está con mayúscula. Dice, da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu, y ahí está con minúscula, porque se trata el espíritu tuyo, ¿verdad? El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Te da la convicción de que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Pero el diablo se insiste en que creas lo contrario. Cuando en la casa o en la escuela te empezaron a insultar y te dijeron que no valías, que no servías, ¿sí? Hasta las mismas canciones, que la chancla que yo tiro y no la vuelvo a levantar. Yo me acuerdo que una vez le llevaron a una vecina esa serenata, imagínate, y al rato decían, si acaso te ofendí, perdón, ¿verdad?
Pero en serio, no estoy exagerando, pero así fue. Ahora, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso yo tengo la convicción de que soy hijo de Dios. Amén. Ahora, si soy hijo de Dios, tengo derecho a una herencia. Y esta herencia aquí está escrita. Este es el documento legal. Vamos al versículo siguiente. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir coherederos? Coherederos es que juntamente con Cristo tenemos una herencia. Jesucristo es, por decirlo de alguna manera, el hermano mayor. Nosotros somos hermanos, hijos de un solo Padre. Pero Jesucristo, Yeshua, o como le quieras decir, Él es el mayor, es el primogénito. Él es el primogénito de todos los hermanos. Dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué dice que si es que padecemos? Porque en este mundo va a haber aflicciones, va a haber pruebas, va a haber circunstancias adversas, pero Dios quiere probar tu fe, porque la Escritura nos dice que Jehová prueba los corazones, y si Dios prueba tu corazón es porque bien vale la pena que tu corazón resplandezca como luminares, que resplandezca con el oro, la plata y las piedras preciosas que Dios ha puesto en ti. Wow. Pensé que había gente aquí, hermanos, que alaben a Dios, que glorifiquen el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, es que esta es una herencia. Imagínate, a ver. Hermano fulanito, hermana sutanita, te notifico. Tienes que pasar a la notaría número tal porque tienes una herencia. Te acaban de heredar un rancho. Estarías brincando, estarías saltando. Te acaban de heredar la vida eterna. Aleluya. Es más que un rancho. Gloria a Dios. Santo el Señor. Hermanos, en este tiempo vamos a pasar pruebas, luchas, tribulaciones. Pero una cosa te digo, que el que persevere será salvo. El que persevere será salvo. No te estoy diciendo que todo va a ser color de rosa. No, porque te mentiría. Y no quiero exponerte un evangelio de color de rosa o de algodones o de mentira, sino que dice Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es lo hermoso, que tú puedas caminar en victoria, en triunfo, que cada paso que des, lo des seguro en la vida, de que estás caminando guiado por el Espíritu Santo, porque dice la Escritura, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, si tú eres hijo de Dios, a ver, las hijas de Dios digan amén. ¿Y los hijos de Dios también? Ájale, eso, amén. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos una herencia. Ahora, no solamente para la eternidad, sino aún aquí tenemos bendiciones, porque Jesucristo, dice la Escritura, en Gálatas 3:13, Cristo se hizo maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. ¿Me expliqué? Cristo se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, Él se hizo maldición por amor a ti y a mí. Él jamás pecó, nunca pecó, no fue pecador. El resto de la humanidad somos pecadores, pero Jesús nunca pecó. Ahora, Él, siendo justo y sin falta, fue a la cruz por su propia voluntad. No es que lo crucificaron, Él permitió que lo tomaran porque dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y creo yo siempre que eso debe ser el cristiano, el caminar del cristiano, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? O sea, que no sea
nomás mis chicharrones truenan. No, sino, Señor, que sea tu voluntad en mí, para que entonces yo pueda fluir y yo llegue al destino que tú tienes para mí. Eso es lo que debe ser. Ahora, conociendo que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Diga, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, yo voy a vivir confiado en que Dios siempre querrá lo mejor para mí. Y si en algún momento empiezo a tener las pruebas difíciles o estoy viviendo pruebas muy difíciles, porque aquí hay gente que está viviendo pruebas muy difíciles, ¿sí? Pero yo te digo una cosa, Dios te llevará, Dios te guiará, ¿sí? Dios te va a llevar de la mano, aún en medio del dolor, de la angustia, de la depresión, de todo eso, te va a llevar. Él es el Padre amoroso, pero desgraciadamente en México hemos tenido una falta de paternidad. ¿Por qué? Por padres ausentes o por padres maltratadores, por padres que, es más, mucha gente que no conoce ni quién fue su papá. Y entonces hay un conflicto. Entonces les cuesta trabajo relacionarse con Dios porque dicen, no, pues la imagen que yo tengo de papá es un padre golpeador o un padre que me insultó o que abusó de mí. Esa es la imagen que tienen. Entonces es difícil ver así a Dios como un padre. Pero cuando rompes eso, creo que lo mejor es perdonar a papá. Y yo creo que si aquí hay gente que tuvo una experiencia fea, mala con papá, creo que el mejor regalo que le puedes dar a papá es perdonarlo. Si papá tuvo otra mujer, si anduvo en drogas, en alcohol, el mejor regalo que puedes darle a papá es perdonarlo. Porque si tú perdonas a papá, tienes muchas ventajas. Una, que te liberas de una carga tremenda, poderosa, muy fuerte, que te oprime y que como ya te has acostumbrado a llevarla, ya ni cuenta te das que tienes esa carga, porque ya es algo cotidiano. Entonces, la primera bendición sería que te liberas de una carga. La segunda es que cumples con un mandamiento que Jesús nos dijo, que nosotros debemos de perdonar para que nosotros seamos perdonados. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará a nosotros nuestros pecados. Y la otra bendición es que el quinto mandamiento es un mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, ¿verdad? Y para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿verdad? Entonces, el quinto mandamiento es un mandamiento con promesa, que honremos a papá y a mamá para que nos vaya bien en la vida. Cuando honras a papá y a mamá, aunque tengas muchas dificultades, te va a ir bien, te va a ir bien. Entonces, hoy te invito a que no estés viviendo en el pasado, ya no vivas en el pasado, ya, mira, si Dios ya dijo que Él enterró en el fondo del mar nuestros pecados, entonces yo no tengo por qué ir a sacarlos de allá, ni estar viviendo en el pasado en círculos viciosos. A veces hay demonios que te hacen que regreses al pasado y no te sacan de ahí, porque están asignados a mantener a la gente, a las almas, en círculos viciosos. Pero cuando tú conoces de la palabra de Dios, la verdad te hace libre. Y cuando tú eres liberado, entonces vas a un nuevo nivel, vas a una nueva etapa en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere, que tengas un avance en tu vida. Amén. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo. En Cristo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A ver, vamos a explicar este versículo para que lo entiendas.
A ver, los dormidos digan amén y los despiertos también. Ah, bueno, no se me duerma. Mira, dice que en Cristo tuvimos herencia. Cuando tú recibiste a Cristo, ya recibiste esa herencia. Dice, habiendo sido predestinado, tú fuiste predestinada, predestinada. En Cristo tienes un predestino de bendición, de salvación, de liberación, de restauración. Amén. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, tu predestino es que llegues al cielo. Ese es tu predestino. Tu predestino es que vayas a vivir en la eternidad con Dios. Ese es tu predestino. Amén. Ahora, pero Dios da libre albedrío, da voluntad propia a la gente. Y la gente decide si va o no va. ¿Por qué? Porque la gente decide vivir muchas veces en sus caminos de oscuridad, de pecado, de turbulencia, de maldad. Y dice, no, pues es que así me tocó vivir y así voy a vivir. No, no es como me tocó vivir. La gente no va a determinar mi futuro. La gente no va a determinar mi destino. La gente o las circunstancias, por difíciles que sean, no van a determinar si yo me salvo o no me salvo. Porque si ya Dios escribió con su propia sangre, lo firmó, un testamento que dice que los que lo recibimos, ¿verdad?, tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios, y como hijos tenemos herencia. Entonces yo reclamo esa herencia. Yo le digo, Señor, yo vengo al trono de la gracia de Dios y le digo, Padre, Abba Padre, yo tengo una herencia contigo y yo necesito ahora, necesito esto, necesito aquello, y yo voy confiadamente al trono de la gracia de Dios y yo recibo esa bendición. Amén. Hermanos, yo les animo a que ustedes crean en el poder de la palabra de Dios. Yo les animo a que ustedes caminen en la luz de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Por eso yo necesito recibirlo y yo necesito tenerlo en mi corazón. Y yo necesito vivir de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Ahora, ¿cuál? Esa herencia, mira, hay varios tipos de herencia. Hay una herencia natural. ¿Cuál es la herencia natural? Bueno, pues cuando te heredan un carro, una camioneta, un terreno, una casa, esa es una herencia natural. También hay una herencia cultural. Lo que heredamos del ambiente, lo que heredamos de la cultura, las tradiciones, todo eso es una herencia también, que a veces no son buenas, o muchas veces no son buenas, pero tiene que discernir. Pero la herencia espiritual es cuando Dios revela una verdad. Si es revelada esa verdad, tienes permiso para tenerla. Si no tienes convicción, no hay revelación. Cuando Dios te revela una verdad, tú tienes la autoridad para tenerla. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, que eres el profeta, alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo?, les dijo. Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y a ti te digo, ¿verdad? Entonces te da autoridad, ¿sí? Por esa revelación que recibes del Espíritu Santo, te da la autoridad para, dice, que sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la roca, porque Pedro significa Petro, o se dice en el griego, como está escrito en el original, dice Petros. Petros es una piedra pequeña, pero Petra es una roca grande. Sobre esta roca, o sea, sobre Jesucristo, yo edificaré mi iglesia.
Jesús vino a edificar la iglesia sobre Jesucristo, no sobre Pedro. Entonces Jesús es el fundamento, como empecé diciendo. Por eso Él es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando te da la revelación de una verdad, de una herencia espiritual, tú tomas eso. Dice, por la llaga de Cristo yo fui curado, yo fui sanado, ¿verdad? El Señor suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracia es el poder que Dios me da para no caer en tentación, no para pecar a cada rato. Y así empiezas a tomar las bendiciones del Padre Celestial, ¿sí? Entonces, los mensajes que te estoy dando es conocimiento que te lleva a la luz. Los mensajes que te estoy dando son conocimiento que te lleva a la luz. Amén. Ok, entonces, mira, ¿en qué consiste esta herencia espiritual? Hay tres cosas que te voy a mencionar ahorita. Esta palabra te da fe. Cuando tú oyes la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta palabra aumenta tu fe. Todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero la fe es la habilidad dada por Dios para enfrentarte a un ambiente hostil, a un ambiente difícil. Tú dices, viene el gigante en contra mía, pero a ver, ¿quién es este incircunciso? Como dijo David, ¿verdad? Agarró la onda. David solamente tenía un palo, un morral, 5 piedras y una onda. Y viene el gigante que medía como 3 metros y pico, ¿verdad? Y viene con jabalina, viene con espada, viene todo bravo, fúrico, ¿verdad? Viene retando y David, un pastorcito de 12, 13 años, le dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Y cuántas veces tú te has enfrentado a un gigante y dices, no, mejor no, aquí no me meto porque aquí no me va a ir bien? Pero cuando Dios cuando Dios está de tu parte, tú dices, no importa el gigante, yo lo voy a tumbar, yo lo voy a derrotar. Y mientras más grandotes, más fuerte caen. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Entonces Dios te da esa fe para hacer un negocio, para y casarte, para ir y predicar el evangelio, para perdonar, para liberar a los cautivos. Dios te da esa fe, ¿sí? Ese es ese poder, después esa habilidad más bien. La unción es el poder es el resultado de la unción. Mira, la unción es el poder para romper las estructuras demoníacas. Mira, si la fe es la habilidad, la fe es la habilidad, la unción es el poder. La unción es el poder para ir y hollar serpientes y escorpiones, para poner manos sobre los enfermos y sanarán. La unción es Dios te capacita, Dios te capacita con esa unción. Esa unción es que el Señor derrama su aceite sobre tu vida, porque así lo hacían en la antigüedad. Los profetas iban y ungían al varón de Dios. Entonces, es ese poder que tú tienes para reprender a Satanás cuando tú andas en autoridad y en obediencia con Dios. Si tú estás obediente a Dios, tú puedes reprender a los demonios. Amén. Y el diablo es el que tiene que huir, no tú, sino el diablo. Amén. Entonces es la fe, es la unción y es la bendición. La bendición es la gracia, ¿sí? Es la autorización que tienes para que prosperes, para que te vaya bien. Entonces, en esta herencia, en este legado, Dios te da fe, Dios te da unción y Dios te da la bendición. Amén. Imagínate qué Padre tan hermoso tenemos, que el Padre te ha dejado una herencia
y Él te conoció antes de que tú nacieras. Antes. Antes de la fundación del mundo, Dios te conoció, el Padre te conoció y te amó. Y dice la Escritura que cuando estabas en el vientre de mamá, Él te entretejió en el vientre de mamá. ¿Sí? Él te conoció, te conoce muy bien. Sabe cómo fueron tus padres, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Toda tu línea generacional la conoce muy bien. Y sabe cómo son tus hijos y tus nietos. Y así te conoce en lo más íntimo. Y Él quiere que hoy, si tú has tenido diferencias con tu padre biológico, hoy lo perdones. Si tú has sentido resentimiento o amargura porque no tienes a papá, también lo perdones. Y aunque perdones a Dios, dices, ¿cómo puedo perdonar a Dios? Hay gente que a veces tiene resentimiento contra Dios porque dice, ¿por qué te llevaste a mi papá cuando yo era niño, cuando yo era niña? Y es tiempo de que perdones a Dios. Y si tienes un padre que te ama, dale gloria a Dios. Si lo has tenido todavía, o si tuviste un padre que fue muy bueno contigo y guardas un hermoso recuerdo, dale la gloria a Dios. Pero quiero que sepas por encima de todo que hay un Padre celestial que está por encima de todos, que Él nos ama, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos perdona. Él nos perdona. A veces tú no te has perdonado errores que cometiste, pero Dios sí te perdona. Cuando tú le confiesas tus faltas, cuando tú dices, sí Señor, cometí este pecado, perdóname. Yo pequé así, así, asado, perdóname. Este es el momento en que nos pongamos de pie. Vamos a pedirle a Dios. Si tú tienes falta de perdón con Dios, dile, Señor, ayúdame a perdonar a papá. Quizá papá ya no vive, pero yo me quedé con la espinita, me quedé con la herida en el corazón. Hoy te pido que me ayudes. Yo quiero perdonar a papá. Quiero que el mejor regalo sea el perdón a mi padre. Y si tuviste un padre bueno, gloria a Dios, qué bueno que lo tuviste. Entonces dale gracias a Dios. Y si te sentiste mal porque papá se fue y sentiste que Dios te lo quitó, dile, Señor, no quiero que el enemigo venga a tomar ventaja sobre mí, sobre mis pensamientos. No quiero que el enemigo venga a hacerme creer que tú me robaste a papá. Dios Todopoderoso, hoy te pido que me ayudes. Libérame, Señor. Libérame, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Dinos cómo debemos orar. Jesús les dijo claramente, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Él nos instruyó que toda oración debe ser hecha dirigida al Padre Celestial en el nombre de Jesús, porque Jesucristo es el sumo intercesor. No hay más que Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo. Tú y yo podemos interceder por algún hermano, pero siempre vamos a la presencia del Padre en el nombre de Jesús, porque es el nombre que tiene autoridad sobre toda autoridad en la tierra. Y el problema con México es que no hemos sido un pueblo con paternidad, sino que hemos entregado nuestro corazón a otras cosas. Y hoy te pido que por favor
No te distraigas, levanta tus manos, cierra tus ojos, dile: Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, en este día te pido perdón porque he pensado que mi padre no fue lo suficientemente bueno. Ciertamente tuvo errores, pero no soy quien para juzgarlo. Yo no lo juzgo. Señor, te pido tu misericordia y tu gracia, y que aún a mí como padre me perdones de mis faltas. Límpiame de mi maldad, lávame de mi pecado. El día de hoy te pido, Señor, que me ayudes a recuperar la identidad perdida por falta de la paternidad. Señor, perdono a mi papá. Dígale: perdono a mi papá por ser un padre ausente o por la razón que haya sido. Hoy lo perdono, lo libero y te pido que me perdones de todo resentimiento, de todo mal pensamiento. Gracias, Señor, porque hoy soy liberado. Conozco la verdad y la verdad me hace libre. En el nombre de Jesús. Amén. Respire profundo. Suelte el aire. Yo quiero orar por los padres de familia que están aquí. Pasen por favor los padres de familia. Vamos a orar. Mantenga ahí la sana distancia, aquí viendo, pero viendo hacia allá, hacia el frente, por favor. Vamos a orar por los. Vente, Francisco, vente, padres de familia. Bueno, ok. ¿Está la pastora? ¿Le habla, por favor? Levante sus manos. Yo quiero orar por ustedes, por padres de familia. Padre Dios Todopoderoso, Señor, en esta tarde te doy gracias por estos padres de familia. Hoy te pido que afirme su paternidad, Señor. Te pedimos perdón por los pecados que ellos cometieron en su juventud, en su ignorancia, como haya sido, Señor. Te pido que les perdones, que les limpies de toda maldad. Y, Señor, gracias porque esa sangre bendita, preciosa, les cubre, les limpia, les libera. Hoy te pido sabiduría de lo alto, revelación, discernimiento y la paternidad, Señor, de Jesucristo. Padre, cuando Felipe le preguntó, le dijo: Maestro, muéstranos al Padre. Y él le dijo: ¿no me has visto a mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así pues, yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos aquí presentes sean un reflejo de la gloria de Dios en la paternidad. Señor, dale sabiduría a cada uno de mis hermanos. Padre, dale sabiduría a tu Hijo Jesús, a Felipe, a Salvador, a Francisco, a Carlos. Señor, dale sabiduría, Señor. Dale revelación, discernimiento, Señor. Ayúdales en su necesidad, Padre, porque nunca dejamos de aprender como padres. Nunca dejamos de aprender. Si dijéramos: ya lo sé todo, pero no es así, Señor. No es así, Padre. Hoy te pido, Dios, que les ayudes en el nombre precioso de Jesús, que les fortalezcas. Aumenta su fe, aumenta su fe. Pasa. Préndelo. Ok. No se oye. A ver. Sí. ¿Se oye? Bueno, yo nomás quiero también darles una bendición porque ser padre en estos tiempos es un valor, wow, ¿verdad? Es un reto. Y yo le estaba orando en la mañana que Dios les dé sabiduría de lo alto, porque se necesita mucho en estos tiempos para con los hijos, ¿verdad? Y bueno,
nosotros quisimos, el pastor y yo, darles un pequeño obsequio, ¿verdad? Es simbólico para cada papá. Nos hubiera gustado que hubieran venido más papás y recibieran la bendición, pero los padres que están aquí, qué bueno que dejaron todo y haber venido. Y pues les bendecimos y declaramos éxito en sus vidas y que Dios les ayude en cada cosa que estén atravesando con sus hijos y que les dé esa fortaleza y esa gracia para poder llevar a sus hijos a mejores cosas. Porque como me decía mi padre sabiamente, me decía, hija, yo quiero que tú seas mejor que yo. Yo quiero que tú estudies más, que tú seas mejor que yo. Y de verdad, gracias, esas palabras sabes de mi padre. Entonces, nosotros queremos que pues los hijos sean mejores que uno, ¿verdad? Y ese es nuestro deseo. Es todo. Amén. Bueno, pues un obsequio. Que con esta pluma escriban su futuro, escriban el propósito de Dios para su vida. Que Dios les bendiga, les guarde y les dé sabiduría. Que sea una pluma profética, que empiecen a escribir sobre el propósito de Dios y el destino que ustedes tienen como padres de familia. Amén. Yo quiero orar por la congregación. Quiero que venga un manto de paternidad sobre sus vidas. Levante sus manos, cierre sus ojos. Padre Dios Todopoderoso, yo me acuerdo que en mi ignorancia, cuando era niño, yo clamaba a un manto del Padre. Yo no lo sabía, Señor. Hice muchas cosas equivocadas, pero ahora que conozco tu palabra, pido que tu manto descienda sobre cada hermano, cada hermana, y que les cubra, que les guarde, que les proteja, que les libere, que les sane, que les restaure. Señor, un manto de amor, un manto de gracia, un manto de poder sobre sus vidas, Señor. Padre, alumbra los ojos de su entendimiento para que sepan cuáles son sus esperanzas en el reino de los cielos y cuál es su porción en la herencia de los santos. Ellos tienen una herencia en los santos. Ayúdales a ver esa herencia, Señor. Enséñales, muéstrales esa herencia. Hay una herencia para ellos, Padre. Y claro que la tenemos en la eternidad, Señor. Es cierto, pero aún aquí, Dios, aún aquí la podemos tener. Gracias, Señor, por esa herencia, Señor. Te damos gloria y honra, honor y alabanza. Hoy reprendo toda enfermedad, toda angustia se va de sus vidas. Todo dolor se va por el poder de la sangre de Cristo. Clamo la sangre del Cordero de Dios sobre cada persona que está aquí en el servicio presencial y los que están a través de internet. Yo declaro sanidad, liberación, fortaleza y avivamiento en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos amén.